Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Gökberk Demirci y Özge Yağız volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La estrella de los sueños, Gökberk y el destino. Gökberk Demirci era conocido por su talento, su disciplina y su sonrisa tranquila. Después de años de trabajo en el mundo de la actuación, había conquistado el cariño de miles de personas en diferentes países gracias a sus papeles en series de televisión. Una tarde de otoño en Estambul, mientras caminaba por las calles iluminadas por el sol dorado, encontró un pequeño cuaderno olvidado en un banco frente al mar. Intrigado, lo abrió y descubrió que estaba lleno de sueños escritos por una joven llamada Elif. Cada página contenía un deseo diferente. Quiero viajar por el mundo. Quiero escribir una novela. Quiero encontrar a alguien que crea en mí. Gökberk no conocía a la dueña del cuaderno, pero aquellas palabras le llegaron al corazón. Durante días intentó encontrarla. Publicó mensajes, preguntó en cafeterías y recorrió los lugares mencionados en las páginas. Finalmente, una tarde lluviosa, encontró a Elif en una librería antigua. Ella se sorprendió al ver que alguien había cuidado su cuaderno. Pensé que nunca lo volvería a ver, dijo ella emocionada. Los sueños importantes siempre encuentran el camino de regreso, respondió Gökberk. Con el paso de las semanas nació una hermosa amistad. Él la animó a escribir su novela y ella le enseñó a mirar la vida desde una perspectiva diferente. Juntos caminaron por las calles históricas de Estambul, contemplaron los atardeceres sobre el Bósforo y compartieron largas conversaciones sobre el futuro. Un día, cuando la novela de Elif fue finalmente publicada, ella le entregó un nuevo cuaderno. Ahora es tu turno de escribir tus sueños. Gökberk sonrió y escribió una sola frase. Nunca dejar de inspirar a quienes creen en la magia de los sueños. Y mientras las luces de la ciudad brillaban sobre el agua, comprendió que el verdadero éxito no era la fama ni los aplausos, sino las personas que conocía en el camino y las historias que compartía con ellas. Fin. Chispas. Nota. Esta es una historia de ficción inspirada en la figura pública Gökberk Demirci y no describe hechos reales de su vida. El camino del corazón. Gökberk Demirci siempre había creído que los sueños se construyen paso a paso. Aunque era admirado por muchas personas, seguía siendo un hombre sencillo que disfrutaba de los pequeños momentos de la vida. Una mañana de primavera, decidió escapar del bullicio de la ciudad y viajar a un pequeño pueblo junto al mar Egeo. Necesitaba descansar y encontrar inspiración para sus nuevos proyectos. Allí descubrió calles empedradas, casas blancas cubiertas de flores y un ambiente lleno de tranquilidad. Mientras caminaba por el puerto, conoció a una joven pintora llamada Lara. Ella pasaba las tardes pintando el mar y los barcos de pescadores. Gökberk quedó impresionado por su talento y por la pasión con la que hablaba de sus obras. Con el paso de los días comenzaron a encontrarse cada tarde. Hablaban de arte, de viajes, de sueños y de las sorpresas que la vida puede ofrecer cuando menos se esperan.
¿Nunca has querido desaparecer por un tiempo y empezar de nuevo?, preguntó Lara una tarde mientras observaban la puesta de sol. Muchas veces, respondió Gökberk. Pero he aprendido que no necesitamos empezar de nuevo. A veces basta con encontrar una nueva razón para seguir adelante. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Lara. Las semanas pasaron rápidamente. Juntos exploraron calas escondidas, probaron la comida tradicional del pueblo y compartieron innumerables atardeceres frente al mar. Poco a poco nació entre ellos un sentimiento especial. Sin embargo, el verano llegó a su fin y Gökberk debía regresar a la ciudad para continuar con su trabajo. La despedida fue difícil. ¿Volverás?, preguntó Lara con una sonrisa tímida. Claro que sí, respondió él. Hay lugares que se convierten en parte de nuestra historia. Meses después, cuando el invierno estaba terminando, Gökberk regresó al pueblo. Caminó hasta el viejo puerto y encontró a Lara pintando el mismo paisaje que había capturado el día en que se conocieron. Ella levantó la vista y sonrió. Sabía que volverías. Gökberk se sentó a su lado y contempló el mar. Algunas promesas merecen cumplirse. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, ambos comprendieron que algunas historias llegan a nuestra vida cuando menos las esperamos, pero permanecen para siempre en nuestro corazón. Fin. Corazón rojo chispas. Esta es una historia ficticia inspirada en Gökberk Demirci y no describe hechos reales de su vida. Un encuentro inesperado. Gökberk Demirci estaba acostumbrado a los focos, a las cámaras y a la emoción de los rodajes. Sin embargo, detrás de la fama existía un hombre que valoraba la tranquilidad, las conversaciones sinceras y los momentos sencillos que la vida podía ofrecer. Una tarde de verano, después de terminar un largo día de trabajo, decidió caminar solo por las calles de Estambul. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y el sonido de las gaviotas acompañaba el movimiento de las olas del Bósforo. Mientras observaba el paisaje, vio a una joven sentada en un banco con un libro entre las manos. Parecía tan concentrada en la lectura que ni siquiera notó la gente que pasaba a su alrededor. Intrigado, Gökberk se sentó a cierta distancia y comenzó a contemplar el mar. El viento sopló con fuerza y varias hojas del libro cayeron al suelo. Sin pensarlo, él corrió para recogerlas. Gracias, dijo la joven con una sonrisa amable. No hay problema. Parece que el viento quería leer tu historia antes que yo. Ella soltó una pequeña carcajada. Aquel encuentro casual se convirtió en una larga conversación. Hablaron sobre literatura, viajes, sueños y recuerdos de la infancia. Para sorpresa de Gökberk, la joven no parecía impresionada por su fama. Lo trataba como a cualquier otra persona. Durante las semanas siguientes volvieron a encontrarse. Pasearon por las calles históricas, visitaron cafeterías escondidas y compartieron historias que nunca habían contado a nadie. Un día, mientras caminaban bajo la lluvia, ella le preguntó: ¿qué es lo que más deseas en la vida? Gökberk pensó durante unos segundos. Ser recordado no por los personajes que interpreto, sino por la persona que soy. Ella sonrió. Entonces ya lo has conseguido. Aquellas palabras tocaron su corazón de una manera especial.
Con el tiempo, su amistad se volvió cada vez más fuerte. Juntos descubrieron que la felicidad no siempre se encuentra en los grandes acontecimientos, sino en los pequeños momentos compartidos, una conversación al atardecer, una taza de café caliente o una sonrisa inesperada. Años después, cuando recordaban cómo se habían conocido, ambos seguían riéndose de aquellas páginas que el viento había arrancado de un libro. Porque, a veces, el destino escribe las historias más hermosas de la forma más sencilla. Fin. Chispas, libro abierto, corazón rojo. Esta es una historia ficticia inspirada en Gökberk Demirci y no representa hechos reales de su vida. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.